Dice Driving se basa en una mecánica de dados. Cada jugador dispone de un coche de los 4 que hay disponibles y tienen el objetivo de alcanzar la carta de meta. Podéis apreciar que el apartado visual os recordará sin lugar a dudas a los videojuegos antiguos. Lo primero que tenéis que hacer todos es seleccionar un coche. Tras este paso, debéis añadiros la cantidad de fichas de neumático, fichas de carrocería y robar tantas cartas de acción como indique vuestro coche elegido. Para finalizar, debéis añadiros un marcador de dados disponibles en vuestro medidor de dados en el número más alto. Es el momento de montar el circuito. Colocad en primer lugar la carta de salida enfrente vuestra. Seguida de esta, debéis situar tal como se muestra la carta de tramo inicial. Sacad del mazo la carta de meta y dejadla apartada. Ahora debéis decidir si deseáis jugar un circuito corto, compuesto de 3 cartas de tramo, uno medio de 5 cartas o bien uno largo utilizando todas. Yo simularé que jugaremos uno medio, es decir, uno compuesto de 5 cartas de tramo. Mezclamos el mazo de cartas y elegimos 5 al azar. Las restantes se apartan. De aquellas que nos hemos quedado, extraemos las 2 de la parte inferior. A ellas le añadimos la carta de meta. Mezclamos de nuevo estas 3 cartas y las colocamos debajo de las otras, formando así el mazo de cartas de tramo. Para finalizar, debéis lanzar todos los 3 dados de potencia. Aquel que obtenga la mayor cantidad de iconos de potencia será el primer jugador en actuar, por lo que situará su ficha de bólido en la primera posición de la carta de salida. El siguiente jugador en obtener más iconos de potencia será el segundo jugador, y así sucesivamente.
Cuando realicéis una tirada para avanzar, podéis tirar tantos dados como deseéis, respetando el límite que tengáis según vuestro marcador de dados disponibles. Podéis elegir la combinación de dados que queráis. Para avanzar a la siguiente casilla debéis cumplir uno o varios requisitos con vuestra tirada de dados. Los dados de potencia básicamente se usan para avanzar por el circuito. Cada uno de ellos tiene un resultado de crash. Más adelante veréis qué significa esto de crash. Los dados de maniobra se usan para realizar cambios de carril. También hay cartas de tramo que para avanzar a través de sus casillas requieren resultados de estos dados, como veréis más tarde. Cada dado de maniobra tiene también un resultado de crash. Los dados de nitro permiten haceros avanzar una casilla ignorando todos los requisitos de la carta de tramo. No obstante, cada dado tiene 3 resultados de crash. En este ejemplo, el jugador amarillo ha lanzado 5 dados, 3 de potencia, 1 de nitro y 1 de maniobra. El requisito que hay para avanzar una casilla es gastar 2 resultados de potencia. Se puede avanzar tantas casillas como nos permita nuestra tirada. Con el dado de potencia que le queda, no cumple los requisitos mínimos para avanzar una casilla más. No obstante, tiene un resultado de nitro, por lo que avanza de nuevo, ignorando todos los requisitos de la carta de tramo a la que se acaba de mover. Y por último, utiliza el dado de maniobra para efectuar un cambio de carril a la derecha. En el vídeo anterior habéis visto que el jugador amarillo ha entrado en la primera casilla de la última carta de tramo que compone el circuito. El jugador más atrasado, en este caso el verde, debe de robar una carta de tramo del mazo pertinente y colocarla como desee continuando el circuito. El jugador verde ha lanzado 6 dados. Los resultados de los dados pueden sumarse para cumplir los requisitos de la carta de tramo y avanzar una casilla. Un único resultado de crash no tiene importancia. El dado se ignora. Es a partir de 2 resultados cuando comienzan a tener efectos negativos. El jugador verde va a cambiar de carta de tramo, por lo que debe fijarse en los requisitos de esta nueva carta para avanzar una casilla. En este caso los ignora porque utiliza el nitro. En este otro ejemplo, fijaros que para moveros una casilla tendríais que gastar un resultado de potencia y 3 de maniobra. El jugador, pues, gasta 3 resultados de maniobra y 1 de potencia para avanzar una casilla más. Una vez utilizado un dado, los resultados restantes, es decir, los no utilizados, se pierden. Es lo que ha sucedido en este caso. La carta de tramo exige gastar un punto de potencia y el dado muestra 3 resultados. El jugador, al utilizar el dado, gasta el punto correspondiente para poder avanzar, pero pierde los 2 restantes. La otra opción que tenéis en caso de no querer avanzar porque tenéis el coche demasiado cascado es reparar el vehículo. Para ello no tenéis más que recuperar todas las fichas de neumático y carrocería y además mover el marcador de dados disponibles hasta el valor más alto. No obstante, tiene una pega, y es que aparte de perder el turno actual, debéis rezagar el vehículo, dándole la vuelta a la dirección contraria a la que andaba mirando. En su siguiente turno, el jugador lo único que podrá hacer es poner el vehículo en la orientación adecuada, perdiendo de nuevo el turno. Dicho de otra forma, se pierde el turno en el que reparáis el vehículo, el siguiente y al tercero ya podréis actuar.
Hay dos formas de realizar un adelantamiento. La primera de ellas es moveros al carril adyacente y avanzar hacia adelante dejando atrás al vehículo adelantado. Esta es la forma sana de adelantar, por decirlo de una manera. La otra forma de adelantar es atravesando al vehículo que tenéis justo delante. Esto requiere, como mínimo, que os podáis mover 2 casillas, porque en caso contrario el adelantamiento de esta forma no sería posible y deberíais buscar otra alternativa para moveros o bien no hacer nada. Si el adelantamiento tiene éxito, el jugador que ha adelantado debe de lanzar los 3 dados de potencia. A esto se le llama tirada de riesgo. Si aparece en la tirada un resultado o más de crash, el jugador que ha adelantado debe retirar 2 fichas de carrocería y el adelantado una. Os encontraréis a lo largo del circuito casillas como estas. Lo que significan es que para entrar en ellas hay que gastar un resultado más del que indiquen, aparte de los marcados por la propia carta de tramo. También hay casillas que representan obstáculos en forma de vallas con fosos. A estas nunca os podréis mover. Las cartas de acción podréis utilizarlas siempre y cuando cumpláis las condiciones indicadas. No hay más que seguir las instrucciones. Cuando vayáis a jugar alguna, debéis decidir si utilizar la función de la parte superior o bien la de la parte inferior. Cuando realicéis tiradas para avanzar, con total probabilidad os aparecerán resultados de crash. Si solamente os aparece un resultado, no sucede nada. La cosa se complica cuando aparecen 2. En este caso, si el jugador que tiene el turno acaba su movimiento en una casilla adyacente a uno o a varios vehículos, deberá perder 2 fichas de carrocería y el resto una. Si no acaba adyacente a nadie, deberá retirarse una ficha de neumáticos. 3 resultados de crash supone bajar en 1 el marcador de dados disponibles. 4 resultados de crash suponen rezagar el vehículo. Para ello, lo orientáis hacia el sentido contrario de la carrera, perdiendo el turno actual. En su siguiente turno, lo único que podrá hacer es reorientarlo. Es como si, en definitiva, perdiera 2 turnos. Con 5 resultados de crash, el jugador es eliminado de la partida. Si en algún momento de la partida os quedáis sin fichas de neumático, debéis recuperar todas y bajaros un nivel el marcador de dados disponibles. Si en algún momento de la partida os quedáis sin fichas de carrocería, debéis recuperar todas y bajaros un nivel el marcador de dados disponibles. Si tenéis el marcador de dados disponibles a 1 y debéis bajarlo un nivel más, en este caso estáis eliminados de la partida.